Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de este día, la vamos a reportar. Permítanme. Vamos a ver acá. Vaya. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Esta clase la vamos a terminar a las 7:30, porque de 7:30 en adelante vamos a hacer el examen diferido. Son 5 personas las que están autorizadas para hacerlo. Así que vamos a tener 1 hora de clase nada más, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando del pago por intervención. Y habíamos dicho que este es el que efectúa una persona que es distinta del obligado principal y de los obligados que están en la letra de cambio. Inclusive puede hacer el pago por intervención el librado que no aceptó la letra. Y este va a tener preferencia en cuanto al pago en relación con los demás obligados. Entonces, el pago por intervención es el pago que realiza una persona distinta del obligado principal y de los demás obligados. Ahora bien, el tenedor legítimo de la letra de cambio está obligado a aceptar el pago por intervención. De lo contrario, pierde la acción cambiaria. Entonces, en estos casos, si, bueno, él presenta, el tenedor legítimo presenta la letra de cambio para su pago y no se la paga ni el deudor principal ni los demás obligados, puede un tercero, que nada tiene que ver ahí, efectuar ese pago y lo debe de aceptar el tenedor legítimo. Y debe quedar constancia del pago efectuado por intervención en el documento, debe entregar la letra y el recibo correspondiente. De lo contrario, como decíamos, pierde la acción cambiaria. Porque si nadie quiere pagar la letra o bueno, habiéndosela presentado al principal obligado y no la pagó, pero viene otra persona que quiere pagar en su cuenta, por su cuenta, por la cuenta del principal obligado, entonces el tenedor legítimo de la letra debe aceptar ese pago. Con eso se estaría liberando a todos los demás obligados. Bueno, ¿en qué momento se debe hacer el pago por intervención? Bueno, es al vencimiento del documento, y que cuando se presenta a pago y no lo quiere y no se efectúa el pago por el principal obligado, se debe levantar el acta del protesto y en ese momento se puede dar el pago por intervención. Y para efectuar el pago por intervención se deben de cumplir todos los requisitos señalados en la ley. De lo contrario, la persona que paga por intervención no va a tener acción cambiaria, sino que se tendrá que ir por la vía común, por el derecho común. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, cuando la letra de cambio tiene la cláusula sin protesto, en estos casos no procede el pago por intervención.
a menos que el tenedor legítimo de la letra, cuando la presenta, lo acepte ese tipo de pago. Ya vamos a ver esta cláusula sin protesto. Veamos qué dice el 747. El 747 establece que el pago por intervención debe hacerse en el acto del protesto o dentro del siguiente día hábil. Y para que surta los efectos previstos en esta sección, se hará constar en el acta del protesto o a continuación de la misma, por acta notarial o mediante anotación bancaria en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 755. Cuando se da la intervención bancaria es cuando se señala un domicilio diferente del principal obligado, es lo que se llama la letra domiciliada. Se señala el domicilio, por ejemplo, de una institución bancaria o cuando al momento del vencimiento de la letra de cambio nadie se presenta a exhibir la letra de cambio para que se le efectúe el pago de la letra de cambio. Entonces, en ese caso, la persona obligada puede depositar el monto de la letra de cambio en una institución bancaria y allí en esa institución bancaria el acta que levante o la constancia que levante el banco va a servir para efectos probatorios en caso de que se ha efectuado el pago en la debida forma, en caso de que se presente una demanda. Y esto lo puede hacer los obligados o el obligado principal sin siquiera informarle al tenedor legítimo. Luego tenemos aquí los efectos. Bueno, los efectos son que se liquida la obligación, ¿verdad? Se liquida la obligación sin perjuicio de la acción cambiaria que tiene el que paga por intervención respecto del principal obligado, sin perjuicio de eso. Vaya, vamos a continuar con el protesto. Ya en cierta medida hemos platicado un poco del protesto. Veo 35 personas conectadas en este momento. Vaya. Sobre el protesto, hemos platicado en las clases que en realidad el protesto es un acta. Y fíjense que es un acta notarial, revestida por las formalidades exigidas por la ley. Es decir, que para levantar un protesto necesariamente se debe contratar los servicios de un notario. Y en esa acta se hace constar que el título se presentó para el pago y este pago no fue efectuado por el principal obligado o por la persona obligada. Al finalizar el acta notarial con todas las formalidades, el notario debe de hacer constar con una razón firmada y sellada en el título, en el reverso del título, que se presentó para el pago y no se efectuó el mismo, o sea que se protestó el documento. Entonces, aquí lo que se está acreditando es que se presentó el documento en la fecha de su vencimiento ante el principal obligado y este no efectuó el pago. Eso significa. Aquí tenemos un concepto, es un acto solemne que tiene por objeto comprobar auténticamente que la letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó de aceptarla o pagarla total o parcialmente. Así dice la disposición. Vamos a ver los artículos 752, 753 y 755, inciso primero. Vaya, miren, el artículo 752 establece que la letra de cambio debe ser protestada por falta total o parcial de aceptación o de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 754, que es la cláusula sin protesto.
El 753 establece que el protesto establece en forma auténtica que una letra fue presentada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir el protesto. Y el 755, inciso primero, dice, el protesto se hará en acta notarial con los requisitos que indica esta sección. Entonces, vemos aquí que es un acto formal, el protesto. Vamos a tomar agua porque ya me dio tos. Vaya, el protesto es un acto formal, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad del protesto? Por una parte, establecer que el título de valor se presentó en la fecha de su vencimiento y no fue pagado por el principal obligado, por una parte. Y por otra parte, establecer el ejercicio de la acción por parte del tenedor legítimo de la letra, es decir, por medio de este documento se establece que él ejerció su derecho, presentando el documento para su cobro y este no fue pagado en tiempo. Eso es lo que establece, ¿verdad? Acreditar el cumplimiento de los deberes impuestos por la ley al tenedor, con el objeto de hacer más estricto y más preciso el desenvolvimiento de la letra de cambio. Entonces aquí lo que se comprueba con el protesto es la negativa del obligado de efectuar el pago de la letra y la acción efectuada también por el legítimo tenedor en la exhibición del título para su respectivo pago y que este no fue realizado. Entonces decimos que el protesto debe constar en acta notarial. Es un acto formal que se levanta en una hoja adherida al título, pero en el texto del título, en la parte, en el anverso, en el reverso, el notario deja una razón en donde se hace constar que se realizó el protesto, su firma y su sello. Eso no va en el acta, sino que va en el título, pero se levanta un acta que se adhiere al documento. ¿Cuáles son los dos elementos que componen el protesto? El acto del protesto como procedimiento cumplido, o sea, la obligación de levantar el protesto en caso de que no se efectúe el pago del título. Y dos, el acta del protesto como documento probatorio de la realización de las diligencias llevadas a cabo con el fin propuesto. Vaya. Los requisitos que señala el artículo 761 del Código de Comercio, aquí los tenemos, aquí los tengo yo, estos son los requisitos. Aquí lo vamos a ir viendo paso a paso. Solo quiero cerrar esto. Vaya. Veamos cuáles son los requisitos que señala el artículo 761 del Código de Comercio. En el Romanos 1 establece reproducción literal de la letra con su aceptación, endosos, avales y cuanto en ella consta. Vale, como estamos diciendo que este es un acta notarial, el notario en el acta va a comenzar describiendo el título valor. Debe mencionar el nombre del aceptante, del librador, del beneficiario, los endosos que se han dado, el aval, etcétera. Es un acta, hay que describir de una manera completa el documento, sus características y las personas que han estampado su firma ahí, etcétera. Segundo elemento, o sea, Romanos 2, requerimiento al obligado para aceptar o pagar la letra, haciendo constar si estuvo o no presente quien debió aceptarla o pagarla. Vaya, acá lo que
se debe dejar constancia en el acta es que el tenedor legítimo de la letra presentó el documento para su cobro al principal obligado, al deudor, y este se negó a efectuar el pago total de la letra. Puede haber un pago parcial, pero siempre se va a levantar el protesto por ese pago parcial. Luego, motivos de la negativa. Bueno, a veces es bien difícil establecerlo, ¿verdad? Pero porque puede ser que sencillamente se negó y no quiso efectuar el pago, nada más. O puede resultar que exprese algún motivo. Toda esa situación debe quedar redactado en el acta. Se debe describir que se intimó al deudor y que éste se negó rotundamente a efectuar el pago. Luego tenemos la firma de la persona, el Romanos 4. Firma de la persona con quien se entiende la diligencia o expresión de su imposibilidad o resistencia a firmar. Vaya, miren, si una persona se niega a efectuar el pago del título, si no quiere pagar el título, mucho menos va a querer firmar, ¿verdad? Es bien difícil que se dé. Entonces, a veces este requisito de la firma es un requisito un poco complicado de conseguir, ¿verdad? Porque quien no quiere pagar tampoco va a querer firmar, ¿verdad? Pero la ley exige el requisito. Entonces, lo que debe hacer el notario es relacionar que se le presentó al fulano para que firmara y se negó rotundamente a firmar. Debe quedar constancia en el acta. Lugar, fecha y hora del protesto, es el Romanos 5. Firma y sello del notario. Fíjense que aquí se exige el sello del notario. Igual, en la razón que coloca en el reverso del título, estampa su firma y sello. Y bueno, un acta notarial es un acta notarial, conforme debe de llenar los requisitos establecidos en la ley del notariado. Vaya, aquí lo que se hace constar es el lugar donde se levantó el protesto, la fecha, la hora, fecha y hora, al momento de redactar el acta. Y luego, al final, la fe del acto, firma y sella el notario. Luego el Romano 6, este requisito no queda en el acta, sino que queda en el documento, en el título valor. El notario hará constar en el título, mediante razón autorizada, con su firma y sello, que la letra fue protestada por falta de aceptación o pago. Vaya, entonces, como les decía, este requisito no queda en el acta, sino que queda en el mismo título, en el reverso del título. Levanta una razón breve, la firma y la sella, diciendo el notario que se presentó el título para la aceptación o pago y este no fue efectuado. Entonces, como vemos, el notario, la ley le establece una obligación bien específica. Debe levantar un acta en la que debe constar el protesto. Esta acta se adhiere a la letra de cambio, pero al mismo tiempo en el reverso de la letra debe de colocar una razón firmada y sellada, haciendo constar que el documento se presentó para aceptación o pago y no se efectuó el pago. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta acta? Dar fe del acto mismo del protesto, y este documento sirve como un documento probatorio de la acción ejercida por el legítimo tenedor del documento y de la falta de pago por parte del principal obligado u obligado. Eso es lo que
se pretende demostrar con el protesto. Y así lo establece el artículo 761. Vaya, ¿dónde se debe de efectuar el protesto? Bueno, ya el artículo 756 establece que es en la dirección señalada en el título, o sea, la dirección del principal obligado, o en aquellos casos que el librador señale los famosos recomendatarios, aquellas personas a quienes se les debe presentar el título para el pago en detrimento del principal obligado. Entonces, ahí ese es el lugar donde debe levantarse el protesto. Ahora, si se desconoce el lugar donde se va a levantar el protesto, en esos casos, el notario puede decidir hacerlo en un establecimiento mercantil, preferentemente debe ser un banco, del lugar de residencia del obligado, el que quede cerca de esa zona. Y entonces el notario ahí va a practicar el protesto. O puede ser en un establecimiento mercantil en caso de que no exista banco en la zona. Así lo establecen 755 y 756. Vamos a ver 755. Vaya, alguien que me lea el artículo 755, por favor. Artículo 755. El protesto se hará en acta notarial, con los requisitos que indica esta sección. Si la letra se presentase para su aceptación o pago por medio de un banco, la anotación de este, certificando la negativa, surtirá los efectos del protesto. Vaya, el 756, por favor. Artículo 756. El protesto por falta de aceptación debe levantarse contra el librado y los que le hicieron la recomendación, en su caso, en el lugar y dirección señalados para la aceptación. Y si la letra no contiene designación del lugar en el domicilio o en la residencia de aquellos, el protesto por falta de pago debe levantarse contra las personas y en los lugares y direcciones que indique el artículo 732. Si la persona contra quien lo haya de levantarse el protesto se encuentra presente en la diligencia, se entenderá con sus dependientes, parientes o empleados o con algún vecino. Cuando se conozca el domicilio o la residencia de la persona contra la cual debe levantarse el protesto, este podrá practicarse en el establecimiento mercantil que elija el notario autorizante, de preferencia en una institución bancaria. Solamente si no lo hubiere establecimientos bancarios en el lugar, se podrá elegir otro establecimiento mercantil. La diligencia se entenderá en este caso con quien esté a cargo de la dirección del establecimiento. Vale, gracias. Vale, entonces vemos que se debe levantar en el lugar de residencia del principal obligado, o si son recomendatarios, pues se debe levantar en el lugar de residencia de estos, pero se debe, por cada persona que se vaya negando, se debe ir levantando un acta. Y si no se desconoce la dirección, bueno, debe ser en un establecimiento mercantil, preferentemente un banco, o si no hay banco en la zona, en una empresa mercantil. Entonces, decimos que, ¿cuáles son las consecuencias legales de no efectuar el protesto? Bueno, sencillamente se pierde la acción cambiaria. Es decir, la acción cambiaria directa es la que se realiza en contra del principal obligado, y la acción cambiaria de regreso se realiza
en contra de los otros obligados en el documento al pago del mismo, los que sean obligados solidariamente. Entonces, si se efectúa en legal forma el protesto, en ese caso va a proceder la acción cambiaria, de lo contrario no procede. Ahora, en el artículo 757 nos establece cuál es el plazo para levantar el protesto. Establece que el protesto ha de levantarse en los 15 días hábiles siguientes al del vencimiento de la letra. Ahora, ¿qué sucede si la letra de cambio es a la vista? O sea, que estas letras de cambio se pueden presentar en cualquier tiempo. Entonces, el protesto se debe levantar el mismo día de la presentación, o a más tardar dentro de los 15 días. Pero cuando es a la vista, se levanta el mismo día de la presentación. Así lo establece el 757. Entonces, ¿cuál es el límite del protesto? La fecha de vencimiento. Una vez que ha vencido el título, se puede levantar el protesto en los 15 días hábiles siguientes al del vencimiento. Así dice el 757, que ya lo vamos a ver. Entonces, debemos de contar 15 días subsiguientes al de la presentación para que se efectúe el protesto. Ahora bien, la fecha de vencimiento, pues obviamente que, como en la ley no se establece una hora específica, tiene las 24 horas del día para efectuar la paga, el pago de la obligación, el principal obligado, o sea, el librado, tiene ese tiempo. Vamos a ver el 757. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 757. Artículo 757. El protesto por falta de aceptación debe levantarse dentro de los 15 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha del vencimiento. El protesto por falta de pago debe levantarse dentro de los 15 días hábiles que sigan al del vencimiento. El protesto por falta de pago de las letras a la vista debe levantarse el día de su presentación o dentro de los 15 días hábiles siguientes. No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, cuando haya un solo obligado, el tenedor podrá prorrogarle el plazo para el pago antes de transcurrir 15 días del vencimiento original de la letra, haciéndolo constar en el documento mediante una razón que firmará el tenedor y el obligado. En este caso, el plazo de protesto se contará a partir del vencimiento de la última prórroga. Cuando sean varios los obligados, únicamente podrá concederse la prórroga con los efectos indicados en el inciso anterior, cuando la razón correspondiente sea firmada a la vez por el tenedor y por todos los obligados. Vaya, aquí, gracias. Aquí la disposición establece una excepción en el sentido de que el tenedor legítimo puede prorrogar el plazo al obligado antes del vencimiento de la fecha de pago. O sea, antes de que transcurran 15 días antes del vencimiento de la letra. Entonces puede prorrogarle el plazo, pero debe de constar esa prórroga en el título y debe tener la firma de aceptación del principal obligado. Si son varios los obligados, debe de constar también la firma de estos en el documento para que proceda la prórroga. Vaya, luego tenemos quién debe efectuar el protesto. O sea, quién es el que está obligado a efectuarlo. Bueno, aquí tenemos 3 personas.
Primero, el tenedor legítimo, que no necesariamente es la persona a nombre del cual se emitió el título, no necesariamente es el beneficiario, porque el título puede andar circulando y al final cae en manos de una persona que no consta como beneficiario. Luego, el endosatario, a cuyo favor se hubiere transferido la propiedad de la letra por endoso regular o en blanco. Es que estas personas que les transfieren la letra de cambio por endoso y que en cualquier momento pueden presentarla para su cobro. Pueden presentarla cobrando la letra de cambio. Por eso es que a veces el beneficiario no coincide con la persona que en realidad tiene el documento al momento del cobro. El deudor en realidad no sabe si quien va a llegar a cobrarle el documento es la misma persona que aparece como beneficiario. También se da el endoso al cobro. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando la característica del endoso al cobro es que no transfiere la propiedad del documento porque la letra de cambio ha servido como garantía. Entonces aquí estamos hablando de un acreedor prendario. Y por medio de este tipo de endoso al cobro, no se puede transmitir la propiedad del documento, pero faculta a la persona que posee el documento a levantar el protesto, o sea, a efectuar el cobro del título cuando no se le ha pagado la deuda. Y la otra, el otro sujeto, aquí estamos hablando del tenedor legítimo, el endosatario y el depositario. Acá, ¿cómo opera esta figura del depositario? A veces la letra de cambio se deposita en una institución bancaria y el banco lo tiene ese documento en administración, es decir, que el banco debe estar pendiente del vencimiento del documento y de todas las acciones que hay que realizar. Entonces, al vencimiento del documento, el depositario puede efectuar también el protesto. Obviamente que el depositario no es el legítimo tenedor del documento, sino que en razón de un contrato de depósito lo tiene en su poder. Al vencimiento de ese plazo, tiene que devolver el título. O si se vence el plazo para el cobro del documento, debe efectuar el cobro y devolverle el monto que le han pagado al beneficiario del título. Vaya, vamos a continuar acá. ¿Contra quién debe verificarse el protesto? Bueno, el protesto se levanta en contra del principal obligado. De entrada, es en contra del principal obligado. Y en segunda instancia, en contra de los otros obligados que aparecen en el documento. Entonces, aquí estamos hablando del librador, de los endosantes, de los recomendatarios, ¿verdad? De los que habla el artículo 732 y 710, que ya lo hemos visto, que el librador puede señalar a otras personas en el documento a quienes se les va a presentar la letra de cambio para el pago. Pero en estos casos, el tenedor legítimo debe de agotar la acción con cada una de estas personas. Es decir, si son tres, primero le presentan la letra a uno de ellos, se niega a pagarla, se levanta el protesto. Después a la siguiente persona y después a la siguiente. Levanta tres protestos ahí. Y solo en ese caso se mantiene la acción cambiaria. De lo contrario se pierde la acción cambiaria. Vaya, ¿cuáles son los efectos del protesto? Bueno,
podemos hablar del artículo 762 que hemos estado analizando, ¿no? Que el notario levanta el protesto en un acta, hace una razón en el título mismo, con su firma y sello, haciendo constar que se protestó el documento, pero además el notario debe retener la letra de cambio el día que efectuó el protesto y el siguiente, pudiendo el librado efectuar el pago en ese tiempo. El pago de la letra más los intereses moratorios, los gastos de la diligencia. Como ¿cómo se llama? El protesto es un acto notarial, obviamente el tenedor legítimo debe de incurrir en el pago de un notario, salvo que él mismo sea notario. Entonces debe de pagar esos gastos. Y esos gastos se van a sumar al momento de realizar el juicio ejecutivo como aquellos gastos que deberá cumplir el principal obligado, o sea, deberá satisfacerle. No solamente el pago de la letra, los intereses moratorios, las multas, todo lo que pueda haber generado la falta de pago de esos documentos, se los deberá de reconocer al acreedor. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando se levanta el protesto, el notario debe de dar aviso de tal diligencia a todos los signatarios del título que constan en el documento, dentro de 2 días siguientes a la negativa del girado a aceptar o pagar la letra. Eso dice el 763, ¿verdad? Por eso, en el artículo 758 se establece la situación que si se presenta el documento para la aceptación y se niega a aceptar el documento, el librado, entonces ya no es necesario presentarlo para el cobro. La ley exime de esa responsabilidad, porque si no quiso efectuar el pago del documento, no quiso efectuar la aceptación de la obligación, mucho menos va a querer pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principal efecto del protesto? La conservación de las acciones cambiarias en vía de regreso. Ese es el principal efecto. La conservación de las acciones cambiarias en vía de regreso. Vaya, ahora bien, aquí es importante que hablemos también del artículo 754 del Código de Comercio. Vamos a buscar el 754. Es importante hablar del 754. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 754. Yo le ayudo. Hágame el favor. Artículo 754. El librador puede dispensar al tenedor de protestar la letra inscribiéndola en ella la cláusula sin protesto, sin gastos u otro equivalente. Esta cláusula no dispensa al tenedor de la presentación de la letra para aceptación o pago, ni de dar aviso de la falta de aceptación o pago a los obligados en vía de regreso. En el caso de este artículo, la prueba de la falta de presentación de oportuna incumbe al que la invoca en contra del tenedor. Si a pesar de la cláusula el tenedor hace el protesto, los gastos serán por cuenta la cláusula inscrita por persona distinta del librador. Se tiene por no puesta. Vaya, entonces, gracias. El librador puede liberar, el liberador es el que emite la letra de cambio, puede liberar al tenedor legítimo, puede dispensar del protesto de la letra. Es decir, ¿qué implica el protesto? El protesto implica que debo contratar los servicios de un notario, debo de pagar para que me hagan el protesto.
Entonces, esas letras de cambios, por ejemplo, la que yo les puse ahí en clases anteriores, dice sin protesto. Eso significa que el tenedor legítimo no necesita levantar el protesto al momento de la presentación del documento para su pago. Pero en estos casos no va a quedar constancia, ¿verdad? Lo que debe hacer es informar inmediatamente a los demás obligados en el documento sobre la realización del acto de presentación del pago y este no se efectuó, y realizar la acción cambiaria. Ahora bien, puede el tenedor, a pesar de que ha sido dispensado de levantar el acta del protesto, puede levantarla, pero en ese caso él va a incurrir con todos los gastos que comprende el levantamiento del protesto. Bueno, y cuando la letra no trae la cláusula sin protesto, siempre en primera instancia quien paga los servicios del notario es el tenedor legítimo, solo que al final, cuando gane el juicio, esos gastos los va a tener que cubrir el principal obligado. Pero en este caso, que si dice es sin protesto, presenta el documento al cobro y además, para dejar constancia, el tenedor decide levantar el protesto, en ese caso va a tener que incurrir por su propia cuenta de esos gastos y no le van a ser reintegrados en caso de que gane el juicio. Eso es lo importante. Entonces, eso deben de tenerlo muy en cuenta. Cuando dice sin protesto, significa que se va a presentar el título y no va a haber necesidad de levantar el acto del protesto, pero en ese momento debe de informar al obligado y a los demás que están mencionados en el título que se presentó a pago y no se efectuó el pago del documento. Ahora, si decide levantar protesto y dice que sin protesto, entonces va a cubrir esas obligaciones el tenedor. Y si gana el juicio, no va a formar parte de los gastos que le van a reintegrar. Ahora vamos a ver el tema de la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? Bueno, en términos generales podemos decir que la acción cambiaria es aquella que realiza la persona, el tenedor legítimo del título, en contra del principal obligado. Y aquí estamos hablando que es una acción judicial. Es una acción judicial. Cada título valor trae aparejado una acción cambiaria y esa acción judicial se realiza mediante un juicio ejecutivo. Es un juicio ejecutivo. Y entonces los títulos valores son documentos que traen aparejada ejecución. Eso significa, traen aparejada ejecución. Y por medio de esto se puede iniciar un proceso ejecutivo. O sea que la acción cambiaria es una acción ejecutiva derivada de los títulos valores. Entonces, cada título valor trae una obligación a favor de una persona y en contra de otra persona. Y por eso dice el derecho literal y autónomo que en él se configura. Entonces, la acción cambiaria se realiza por la vía judicial. Es en la vía judicial donde se realiza la acción cambiaria, en proceso ejecutivo. ¿Cuándo nace la acción cambiaria? Bueno, es de la naturaleza del título valor. Está imbíbita en el título valor. Nace con el mismo título valor. Eso implica que en un momento determinado, cuando se presenta el documento para el pago y no se efectúa el pago por el obligado, principales obligados, el tenedor ejerce la acción cambiaria mediante demanda en juicio ejecutivo.
Aquí podemos ver un ejemplo. A extiende a B un cheque por $100 con fecha 29 de mayo del 2023 contra el Banco Agrícola. Vaya, desde ese momento ya existe una obligación. Ya dio surgimiento al nacimiento de la acción cambiaria. Entonces, A debe de satisfacer el pago de ese, debe exhibir ese documento ante el Banco Agrícola para que éste efectúe el pago a B. Es decir, A emitió el cheque, B recibe el cheque y B se va al Banco Agrícola, exhibe el documento para que el Banco Agrícola le pague los $100. Si el Banco Agrícola efectúa el pago, ahí no hay ningún problema. Se perfecciona o se extingue la obligación. Pero si el Banco Agrícola no efectúa el pago del título, entonces en ese momento lo que sucede es que le nace el derecho a B para poder ejercer la acción cambiaria en contra de A. Porque el banco, si le presenta el cheque al banco y no tiene fondos ese cheque, no se lo va a pagar. Si tiene fondos, sí se lo va a pagar. Ahora, si no tiene fondos, ahí se da el derecho de poder ejercitar la acción cambiaria por la vía judicial. Y por medio de esta se da, surge el derecho de interponer una demanda por la vía judicial en juicio ejecutivo. Eso es lo que significa. Entonces, la acción cambiaria nace con el documento cuyo derecho ampara. Pero para hacer valer la acción cambiaria se deben de cumplir los requisitos establecidos en la ley. Y uno de los requisitos es que al momento del vencimiento para el cobro del documento se debe de exhibir este documento. Se debe de exhibir y se debe levantar el protesto en caso de que no diga sin protesto. Y si dice sin protesto, se debe exhibir el documento, se debe presentar y se debe de hacer constar que se presentó para su cobro, pero no fue pagado. O sea, la acción cambiaria se ejerce por falta de pago del documento. En el artículo 766 se establecen los casos en los cuales se puede ejercer la acción cambiaria. Vamos a ver 766. Aquí tenemos tres casos. La acción cambiaria de pago se ejercitará en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. En caso de falta de pago parcial. Cuando librado el aceptante fuere declarado en quiebra, suspensión de pagos o concurso, o lo fuere el librador de una letra no sometida a aceptación. En los casos de los ordinales 1 y 3, el caso de falta de aceptación y cuando lo declaren en quiebra, la acción puede deducirse aún antes del vencimiento por el importe total de la letra, o tratándose de aceptación parcial por la parte no aceptada. Eso dice la disposición, aquí la tenemos. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Este caso únicamente procede cuando se trata de una letra de cambio, porque en el caso de la letra de cambio se habla de la presentación del título para la aceptación. En los demás títulos valores no se da esta figura. No se da esta figura, solo en la letra de cambio. Entonces, la letra de cambio siempre está sometida al requisito de la aceptación en caso de que cuando el librador emitió el documento, colocó el nombre del librado y no se encontraba el librado y puso una fecha para la aceptación. Se le presenta al librado para que acepte el documento y desde ese momento comienza a correr el plazo para el pago del mismo. Entonces,
Aceptante es el que se compromete a pagar una letra u otro instrumento de cambio en la fecha de su vencimiento. Ese es el aceptante. Entonces, por medio de este acto de la aceptación, el librado, que es el principal obligado, se compromete a efectuar el pago de esa obligación. Está reconociendo esa deuda y se compromete a efectuar ese pago. Y entonces aquí es lo que señala el artículo 714. Al vencimiento del plazo se debe de presentar el documento para el cobro. También la letra puede ser efectuada, el pago puede ser efectuado por intervención, ¿verdad? O se puede aceptar también por las personas señaladas ahí en el documento. Ahora, si la letra no es aceptada, básicamente no nace la obligación. No nace la obligación. Pero en ese caso el librador será el que tendría que pagar. O los endosatarios que se han obligado al pago de la misma, o los avalistas. Vaya, entonces cuando hablamos de aceptación, decimos que la aceptación es un requisito que se exige en el caso de la letra de cambio únicamente. En los demás títulos valores no se establece que se deben de presentar para su aceptación. Y la aceptación no es más que reconocer la obligación contenida en ese documento y comprometerse a efectuar el pago de la misma. Esa es la aceptación. Ahora bien, este es el primer caso en que se puede ejercer la acción cambiaria por falta de aceptación. Obviamente que si una persona no acepta la deuda consignada en el título, no nace la obligación, no existe la obligación, tampoco mucho menos va a pagar el documento. Por eso se habilita la acción cambiaria. En caso de falta de pago parcial, bueno, aquí cuando se presenta el documento para el cobro y no se efectúa el pago, ahí se puede levantar el protesto. O puede ser que se efectúe de $100 a $50 de pago. Entonces se va a levantar el protesto por la diferencia o por el pago o por la falta de pago. Cuando se establece el vencimiento del documento. Entonces, en estos casos se va a ejercer la acción cambiaria en contra del librado o en contra de todos los obligados que aparezcan en el título. Después de que se ha transcurrido el plazo del protesto, ya vimos que el plazo que tiene el tenedor legítimo para efectuar el protesto es de 15 días. 15 días contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo. Ahora, cuando es a la vista, se puede levantar en el mismo acto el protesto. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales se presenta, no se presentó nadie no se presentó nadie con el título a efectuar el cobro, bueno, el obligado principal o los obligados pueden depositar el monto de la letra en un banco sin necesidad de notificarle al tenedor. Y en caso que el tenedor haya levantado protesto, la constancia que emita el banco va a excepcionar a la persona que depositó ese monto para cubrir el pago. Ahora bien, si el título no se paga en forma completa, solo parcialmente, se va a ejercer la acción cambiaria contra el monto dejado de pagar. Cuando el librado o el aceptante, es el tercer caso, fuere declarado en quiebra, suspensión de pagos o concurso, o lo fuere el librador de una letra no sometida a aceptación. Bueno, ya vimos la quiebra, y ya vimos también el concurso. La quiebra es la situación en que se encuentra el comerciante que no es capaz de cumplir con sus obligaciones líquidas y vencidas.
y es un procedimiento judicial, debe ser declarada judicialmente. El concurso es la misma situación, solamente que la quiebra aplica para los comerciantes y el concurso aplica para las personas que no son comerciantes. Y la suspensión de pagos también ya la vimos, es un caso en el cual el comerciante que cree que puede caer en esa situación de quiebra solicita al juez la suspensión de pagos y el juez toma medidas de protección para este comerciante con el fin de que por un tiempo determinado para que éste pueda recuperarse. En ese tiempo se suspenden las acciones en contra del comerciante y no se puede ejercer la acción cambiaria en contra de este comerciante, pero sí se puede ejercer la acción cambiaria en contra de los demás obligados. Entonces, otra característica de la acción cambiaria en el caso del concursado y el quebrado es que como cuando se declara la quiebra del concurso, automáticamente vencen las obligaciones. Se tienen por vencidas las obligaciones. Y en ese momento se puede levantar el protesto en contra de estas personas. Ahora bien, cuando es suspensión de pago no se puede levantar protesto porque se suspenden todos los cobros de deudas que pueda tener el comerciante por un plazo razonable mientras éste se recupera. Pero la acción cambiaria se puede ejercer contra las demás personas que son obligados en el título, que aparecen obligados en el título. Bueno, esto de la quiebra, el concurso, suspensión de pagos es lo que acabamos de ver en la unidad anterior. Hasta nos hicimos una evaluación verbal y vamos a continuar hoy con la evaluación verbal. Ahora, ¿cuáles son las clases de acción cambiaria? La acción cambiaria directa es aquella que se ejerce en contra del principal obligado en el título o de su avalista, etcétera. O sea, en contra del principal obligado se ejerce esta acción cambiaria. Y la acción cambiaria en vía de regresa es aquella que se ejerce en contra de los demás obligados y no del obligado principal. Entonces, la acción cambiaria directa se ejerce en contra del obligado principal. Y la acción cambiaria en vía de regreso se ejerce en contra de los demás obligados que aparecen en el título. ¿A quién corresponde normalmente la acción cambiaria? Corresponde al legítimo tenedor del documento. Ahora bien, en el caso de la acción cambiaria en vía de regreso, corresponde al tenedor legítimo y además a cada uno de los obligados que hayan tenido que efectuar el pago a un tenedor principal. Así lo establece la ley. Aquí están algunas disposiciones que hay que leer, pero por razón de tiempo, pues vamos a ver 767, 768. Yo ahí se la señalo. Por ejemplo, dice el 767, la acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas. De regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. El 768, el último tenedor de la letra podrá reclamar de la persona contra quien deduzca la acción cambiaria el importe de la letra, intereses moratorios al tipo legal desde el día del vencimiento, los gastos del protesto y demás legítimos, el premio del cambio entre la plaza en que debería de haberse pagado la letra y la plaza en que se haga efectiva más los gastos de situación. Si la letra no estuviera vencida, de su importe se deducirán el descuento calculado al tipo de interés legal. Bueno, aquí aplica la figura del descuento que se da cuando se paga antes del tiempo en el comercio. Se hace un pequeño descuento, una rebaja en el precio al título valor o al documento por pronto pago. Luego tenemos aquí también 777.
Bueno, 769, el 769, el obligado en vía de regreso que paga la letra tiene derecho a exigir por medio de la acción cambiaria el reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que haya sido condenado, intereses moratorios al tipo legal sobre esa suma desde la fecha de su pago, los gastos de cobranza y demás legítimos, el premio del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso más los gastos de situación. Bueno, vamos a, no sé si tienen consultas, preguntas, pero yo tengo que pasar al diferido, al examen diferido. Son 5 personas las que lo van a hacer. Entonces yo voy a terminar la clase en este momento. La vamos a terminar. Voy a salirme de acá y voy a abrir otra sesión aquí mismo en Teams para los exámenes diferidos. Entonces, si tienen alguna consulta o comentario, si no, pues finalizamos la clase en este momento y voy a pasar a hacer el examen diferido. Bueno, estamos, ¿no? Gracias, licenciado. Feliz día. Bueno, gracias a todos, bendiciones y continuamos en la siguiente clase.